al Señor. Bien, David lo trae a Leo para presentarlo. Así que, David, estamos en tus manos. Bienvenido. Y luego presentar a Leo. Estamos agradecidos al Señor por esta bendición. Bienvenidos. Amén. Buenas noches, amada iglesia. En esta noche estoy por motivo doble contento. Primero porque siempre encontrarme con ustedes es motivo de gozo para mí. Y segundo porque yo había perdido la esperanza de volver en la función de promoción. Por eso la última vez que estuve me despedí porque no sabía qué iba a pasar. Hay cosas que no dependen de nosotros, sino que se tienen que dar según un cronograma que se va estableciendo. Pero bueno, pude, como se dice, garroñar otro viaje para Santa Cruz. Tantos años, más o menos 6 años que visito y realmente me siento muy privilegiado por ser parte de este ministerio que me ha permitido construir relaciones enormemente beneficiosas en lo espiritual, en lo fraternal. Realmente siento mucho el amor de Dios a través de la tarea que me toca hacer y en el caso puntual de aquí de cada uno de ustedes. Hasta los puedo ubicar, casi tantas veces he venido, me han sufrido y me han también, hemos podido compartir y ha sido de tanta alegría. Bien, en esta noche estoy custodiado, como verán. ¿Dónde está Leo? Ah, vení acá. Me está acompañando Leonardo Vega. Él va a ser la persona que va a continuar la tarea que venimos haciendo en la provincia de Santa Cruz. Así que yo le voy a dar, porque también este viaje ha sido un poco atípico por algunos sucesos que hemos vivido y que creo que algunos de ustedes ya saben. Así que bueno, lo voy a dejar a Leo para que él se presente, los salude y le cuente un poco esta primera experiencia en Santa Cruz. Amén. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Leonardo Vega y la verdad que para mí es una honra poder estar acá, compartir con ustedes, conocer a sus maravillosos pastores que tienen. La verdad que muy agradecido con Dios. Nos han atendido de maravillas y la verdad que muy contento. Bien, como decía David, este viaje ha sido un poco atípico, si bien creo que es mi segundo o tercer viaje en Sociedad Bíblica, pero la verdad que han ocurrido cosas que verdaderamente hemos visto la mano de Dios. Digo porque hemos sufrido varios accidentes y la verdad que la mano de Dios estuvo con nosotros. Y eso es motivo de agradecimiento con Dios. ¿Sí? No es nada poco. Pero también agradecer a esta iglesia porque sabemos que hemos contado con sus oraciones, nos han respaldado y la verdad que eso habla de una iglesia que tiene amor por el prójimo. Porque yo pensaba, aún sin conocerme, tengo un grupo de hermanos, ¿sí?, que me están cubriendo en oración. Y la verdad que gracias, iglesias, ¿sí?, por cubrirnos, por ayudarnos. Esa herramienta es muy valiosa e importante para nosotros. Y bueno, como decía David, vamos a continuar con esta tarea. Me toca recorrer la provincia de Santa Cruz y hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Así que bueno, les encargo nuevamente la oración por mi vida, ahora que ya me conocen, ¿sí? Cuando tengan un minutito ahí, Leonardo Vega, ¿sí? Para nosotros es muy valioso, ¿sí? Así que los bendigo, gracias, la verdad que un gusto poder compartir con ustedes. También felicito al equipo de alabanza, la verdad que suenan increíbles, a mí me encanta, soy músico y siempre me fascina escuchar. Así que los bendigo y gracias por este espacio. A veces cuando uno tiene un par de zapatos, vieron que se ponen viejos
¿qué hacen? Compran unos nuevos. No sé si van entendiendo la indirecta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que resignarse. No. El Señor ha permitido que tengamos una reestructuración de zonas y entonces me toca visitar la provincia de Chubut, que también es un gran desafío. La provincia de Chubut es bastante grande y hay muchas localidades pequeñas, entonces allí vamos a estar. De hecho, este año llegamos por primera vez, que para nosotros siempre es un logro, a localidades como Telsen, Gangán, Gastre, Paso del Sapo, Hualjaina, que son localidades de Chubut, que tal vez a algunos les suenen estos nombres y otros dirán, ¿eso está en Argentina? Sí, está en Argentina. Son pequeños lugares que no están muy lejos de acá, están aquí en Chubut. Y bueno, para poder profundizar esa actividad, por ahí es que se ha permitido este cambio, para poder favorecer a todo esto y otras cosas más. Ustedes aquí tienen un privilegio de contar con una librería tan completa, siempre que venimos y estamos ahí horas con Amelia charlando primero y también mirando muchos materiales. Ella es una persona que está muy preocupada para que la iglesia disponga de materiales que les sean útiles, sobre todas las cosas, Biblias de distinto tipo, así que le animo a que valore la librería, visitándola, haciendo alguna inversión allí, que va a ser para beneficio propio. A veces uno dice, bueno, voy a ir a colaborar con la librería. No, se está colaborando con usted. De hecho, me pidió por ahí que les explique algunos materiales que tenemos acá. De hecho, hoy por hoy tenemos gran variedad de recursos. Yo me imagino el apóstol Pablo si hubiera tenido las herramientas que hoy disponen los predicadores y los hermanos, yo creo que el mundo estaría totalmente evangelizado y convertido. Pero bueno, ahora nosotros podemos disfrutar, por ejemplo, la Biblia de la Profecía. La Biblia de la Profecía es un compilado que hace el teólogo, también pastor Tim LaHaye, y que busca poner en conocimiento el cumplimiento de las profecías, tanto las que han sido ya cumplidas como las que están por cumplirse. Sabía que hay profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Hay profecías que estamos esperando que se cumplan. De hecho, solo en el Señor Jesucristo se cumplen más de 100 profecías que están hechas en el Antiguo Testamento. Esta Biblia un poco aclara eso, después aparte tiene gráficos muy útiles acerca de la cronología de los profetas. Sabían que hay profetas que predicaron en el reino del norte y otros en el reino del sur, y a veces no sabemos que son contemporáneos, o uno estuvo antes, uno estuvo después. Esas cosas nos ayudarían a tener una comprensión mayor acerca de algunos elementos contextuales que nos podrían enriquecer en nuestro acercamiento a la palabra. Así que la Biblia de Profecía es una muy buena herramienta, como es también la Biblia apologética. Yo le dije de esta Biblia a Amelia, quería que le hable de otra, le digo, no, dame esta, porque esta realmente es una herramienta muy útil para aquellas personas que les toca hablar con personas, por ejemplo, que tienen creencias o que están practicando sectas. Cómo dar una respuesta a un testigo de Jehová acerca del Evangelio, acerca de lo que nosotros creemos. También herramientas que sirven para poder afirmar conceptos básicos de la fe. Justamente apologética, o la palabra apologética viene de Apolos, que ha sido la persona que ha tratado de defender los elementos básicos de la fe. Así que la Biblia apologética también es otra herramienta muy útil y muy recomendable para aquellos que quieren tener, a veces no saben cómo explicar algunas cosas que vivimos, pero que nos ayudan en un sentido a poder ampliar, ¿no?, nuestro argumento. Esa es la palabra, tener argumento. Vieron que el Señor dice que tenemos que tener argumento para defender nuestra fe. Bueno, justamente la Biblia apologética les va a ayudar en todo. Pero también la Biblia común. La Biblia común le va a ayudar más. A medida que más nos acerquemos a ella, en la medida de nuestras posibilidades, siempre va a ser la luz de Dios para nuestras vidas. Así que bueno, también me uno a la gratitud de Leo en decirles gracias, porque sé que han estado orando por nosotros. Como verán, estamos sanos y salvos. Mire, estamos enteritos.
no nos pasó nada. Gracias a Dios. El Señor nos protege para la gloria de Dios. Porque francamente uno a veces no se da cuenta, pero son muchos kilómetros que hacemos. Si sumamos son miles y millones de kilómetros que hacemos con todos nuestros compañeros en el país. Gracias a Dios siempre hemos sido cuidados por la mano del Señor. ¿Qué les parece si pasamos a la palabra de Dios? Dicho todo esto, para no prolongarnos más, cuando estábamos en el tiempo de adoración, pensaba y decía, Señor, no cortemos este tiempo. Creo que de hecho no había un lindo acercamiento de Dios hacia nosotros. Nosotros creemos que nosotros nos acercamos a Dios, pero en realidad es Él que se acerca a nosotros. Dice el Salmo que Él habita en la alabanza, en las alabanzas de su pueblo. Y creo que es maravilloso cuando cantamos y podemos sentir que hay una cercanía a nuestro Dios y no podemos dejar más que conmovernos en la presencia de Dios. Para colmo, la selección de alabanzas creo que fue muy, muy linda, muy buena, porque en un momento pensaba y digo que la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Y digo, Señor, qué maravilla es tu amor, es incomprensible para nosotros. Yo digo, todo ese sacrificio y toda esa expresión tendría que haber caído sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, Él nos cuidó y dijo, lo vamos a resolver de otra manera, y es que eligió a su propio Hijo como el mismo objeto de esta ira para poder de esa manera restaurar la relación. Jesucristo era la única persona que podía con su vida abrirnos a nosotros pecadores la puerta a la gracia y a la presencia de Dios. Por más que nosotros hubiéramos dicho, yo me voy a entregar y voy a entregar mi vida por mí, no puede, porque su vida es pecado y dice que nosotros estamos apartados de Dios y podemos hacer ese sacrificio, pero es en vano. Tenía que ser un cordero, ¿no?, sin mancha y sin pecado, y solamente Jesús lo podía hacer. Gracias a Dios por esto, qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Primera de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Mientras lo buscamos, pensaba, creo que estábamos en sintonía con lo que decía el pastor en un momento, porque yo me había resumido acá de modo introducción de que el propósito del Hijo de Dios o de cada una de sus criaturas es poder conocer a Dios, para poder relacionarnos con Dios, para poder glorificar a Dios. Si queremos resumir, el propósito es ese, conocer a Dios para relacionarnos con Dios, para glorificar a Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, nos proponemos, todos los programas que podemos hacer, todas nuestras metas y nuestros deseos debe girar en torno a estas tres premisas, este triple propósito. Así que ya está, me bajo porque con esto tenemos para un rato largo, ¿no? Conocer a Dios para relacionarnos con Dios, para glorificar a Dios. Y la gloria que nosotros le damos a Dios, no solo se la damos el domingo o el sábado o los días de culto acá, se las damos las 24 horas del día, con una vida que busca agradar a Dios. Así es que en la Biblia hay numerosos ejemplos de hombres y mujeres que se muestran como son. Me gusta la Biblia también por eso. La Biblia muestra personas que son de carne y hueso, personas que se equivocaron, personas que pecaron, personas que con sus limitaciones aún entendieron que tenían que seguir ese propósito de conocer a Dios, de acercarse a Dios para conocerlo y para darle gloria. Y uno de esos personajes es David. Es uno de los personajes más resaltados, ¿no?, en el Antiguo Testamento. David lo conocemos y se ha hablado hasta el cansancio, ¿verdad?, de su vida y de distintos episodios acerca de cómo Dios operó en el pueblo de Israel y cómo obró a través de la vida de David. David realmente reunía muchas condiciones que lo llevaron a ser el rey de Israel. Cuando pensamos en este libro y antes de leerlo,
tenemos que entender que Samuel, el escritor de este libro, fue el último de los jueces. Fue el profeta de Dios que unge al primer rey de Israel. En un principio no era el deseo de Dios que hubiera rey, pero el pueblo de Dios pide rey y bueno, Dios responde. Y así en una charla entre Samuel y Dios le dice, no te han despreciado a vos, me han despreciado a mí. Y Dios le da un rey conforme al deseo y a los ojos del pueblo. Quería una persona con unas características determinadas, sobre todo físicamente, dice que era alto, era esbelto, era pintón, tenía todas las condiciones de un rey. Pero más adelante vamos a ver de que su corazón no era el corazón que Dios esperaba para un rey en su pueblo. Y así es que Saúl, es desechado. En varias oportunidades se equivocó hasta que la última dijo, hasta acá nomás Saúl, listo. Y paralelamente Dios buscó a otra persona y así encontramos a David con sus ovejitas, ¿no? allí en el campo. Y cuando también va Samuel a la casa de Isaí, dice, bueno, vengo a ungir al rey. Imagínense su casa, si aparece el profeta, dice, ¿en mi casa está el próximo rey de Israel? Sí, en tu casa está. Y empezamos, bueno, con el que más parece un rey, entonces empezamos con los hijos, hasta que ya todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Y no tenés más hijos? Sí, me queda uno, pero está ya con las ovejas, tiene olor a chivo. y así es que llega David, y a partir de ahí el Señor le da esa revelación a Samuel, y Samuel unge a David como el próximo rey. Y más adelante nos encontramos en este episodio que ahora vamos a leer, en el que Saúl, una vez que es desechado, esto también da para hablar bastante, pero no vamos a hablar de eso, dice que tenía un espíritu que lo atormentaba de parte de Jehová, de parte del Señor. Y él se ponía violento, se airaba, y parecía que la solución era traerle a alguien que ejecute música, a un músico, traigamos a un músico. Eso nos da la pauta de que la música tiene un poder especial, una influencia especial en las personas, en los ambientes. A veces uno dice, no, la música, no, es música, no afecta, no, tiene que ver. Y Satanás también sabe esto, por eso también utiliza y mal utiliza la música para generar a veces violencia, a veces cosas que no son del agrado de Dios ni que no son buenas para nadie. Y sin embargo en esta oportunidad podemos ver cómo se busca a una persona para que toquen. Y qué justo, ¿no? Esas cosas tan justas que tiene la Biblia, lo llaman a David. Ahí apareció un siervo que dice, yo conozco a alguien para que toque y el rey sienta calma, como decía el pastor hoy, sienta paz. Esa calma que no se puede lograr de un modo artificial, viene del mismo Dios. Por eso David, o el músico en este caso, debía reunir ciertas características. Vamos a leer el pasaje ahora sí, dicho esto, 1 Samuel 16-18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Vamos a detenernos solamente en este versículo, porque para eso estuve como 15 minutos explicando toda la situación. Pero eso nos ayuda a entrar en contexto de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué quiero compartir esta parte? Porque quisiera compartir las 7 características de un hombre o una mujer de Dios. Un hijo de Dios que, como decíamos al principio, busca conocer a Dios, busca relacionarse con Dios para darle la gloria a Dios. Y justamente David es un ejemplo en esto y nos enseña. Vamos a ver sus características. Número 1, dice allí, el versículo que leíamos, dice que sabe tocar. Evidentemente, para poder ejecutar música delante del rey habría que saber tocar, no era un improvisado como yo, que tal vez si me dan una guitarra la toco, pero la voy a tocar como una criatura, porque no tengo idea.
Y esto nos da la pauta de que en nuestra vida también debemos saber hacer lo que nos toca hacer. Muchas veces no todos tenemos las posibilidades de ser expertos en lo que hacemos, de haber estudiado, de ser profesionales en la rama que nos tocó. Pero sí tenemos sobre nosotros la responsabilidad de hacer las cosas con excelencia, que no significan ser perfectas, pero sí excelencia. La palabra excelencia es algo que en la cultura argentina no está muy incluida. De hecho, nosotros tenemos la cultura de atar con alambre. Bueno, ayer me salvó bastante eso, de poder atar con alambre. Bueno, no lo contó Leo, pero ayer llegamos a Calafate con un alambre sosteniendo allí una pieza que iba tocando con la rueda, la camioneta. Por eso fue bastante gracioso. Se había cortado un tornillo que jamás en la vida se corta de la mordaza del freno. Los muchachos que conocen mecánica me van a entender. Y se cortó, y en 3 Lagos, y no tenía nada. Así que agarramos así una obra, le pedimos un pedazo de alambre y así llegamos, 170 kilómetros. Pero no es, esa es la excepción, no debe ser la norma. Tenemos una virtud que es por ahí ser espontáneo, ¿no? Y poder generar soluciones de modo práctico, pero a veces somos tan espontáneos que somos improvisados permanentemente, y en todas las cosas que nos toca hacer. No solo en cosas que tienen que ver con lo eclesiástico, sino en las cosas que tienen que ver aún con nuestras obligaciones diarias. Debemos perfeccionarnos en el lugar donde Dios nos puso. Debiéramos ser el mejor trabajador del lugar donde estamos. Debiéramos ser el mejor estudiante de donde nos toca estar. ¿Por qué? Porque de esa manera también estamos glorificando a Dios. Y uno dice, pero a mí me cuesta estudiar. Y bueno, la disciplina nos va a ayudar. El otro día escuchaba a alguien que es mitad colombiano y mitad japonés, capaz que lo ha escuchado, no me acuerdo, es Kenshi, no me acuerdo cómo es más. Y él contaba que nosotros desde acá pensamos que los japoneses, por ejemplo, son recontra inteligentes, tienen toda la inteligencia del mundo, y en realidad a veces son menos inteligentes que la cultura occidental, pero sí lo que son disciplinados, cosa que nosotros no lo tenemos en el ADN. Me parece que no. Nos cuesta, ¿no? Nosotros, ¿a qué hora hay que estar? A las 8. Y estamos 8:15, 8:30. Porque es parte de lo que nosotros hacemos. Bueno, el Señor nos enseña que aunque la cultura nos diga que tenemos que improvisar, nosotros, la cultura no es nuestra norma y no es quien nos rige, sino la palabra de Dios. Y entonces Dios nos exige a cada uno de nosotros excelencia, de la mejor manera, desde cómo nos presentamos, desde cómo hablamos y desde cómo ejecutamos lo que hacemos, excelencia. Así que este hombre sabía tocar, sabía hacer lo que le tocaba hacer. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, Señor, servís. A Cristo el Señor servís. Ahí está. Ya hasta ahora estamos medio que nos patina la neurona ahí. Si bien este pasaje habla de la motivación de nuestro servicio y de nuestra actividad, también habla de la calidad. Porque cuando lo hacemos con la motivación correcta, lo vamos a hacer de la manera correcta también. Número 2. Seguimos en nuestro pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice que era también valiente. Valiente. Y esta es otra virtud del Hijo de Dios. Y que cuando yo pensaba en esto me miraba hacia mí mismo y me di cuenta que muchas veces en mi vida no he sido valiente. Más bien he sido cobarde. Y lo he escudado detrás de un manto de prudencia. Tenemos que ser cuidadosos, prudentes. Y Dios dice que tiene que ser prudente, pero una cosa no quita la otra. La valentía es parte del ADN del Hijo de Dios. Ser valiente no tiene que ver con no tener miedo, con no tener temor. Pensamos que el valiente es el que no tiene temor. No, el valiente es el que sabe enfrentar el temor de la mejor manera. Y aunque diga, Señor, estoy lleno de miedo, me tiemblan las piernas, pero confío en vos y puedo vencer y puedo avanzar.
¿Por qué? Porque la valentía es característica del Hijo de Dios. Y la valentía es contraria al temor. De hecho, hay quienes dicen que el mandamiento más repetido en toda la Biblia es no temas, no temas, no temas. Dice que está 365 veces. Yo no las conté, soy sincero, pero está muchas veces en los Salmos, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace esa pesca milagrosa allí, dice que los discípulos miraron a Jesús y se llenaron de temor, y Jesús les dijo, no teman, no teman. Porque justamente parece que es lo que más tendemos a hacer en nuestra naturaleza humana, a ser temerosos. Y ese temor nubla nuestra visión. Ese temor no nos deja ver más allá porque nos rige el temor. Y cuando tomamos decisiones en base al temor, normalmente nos equivocamos. Por eso debemos tener un corazón valiente, como la película. Corazón valiente, no como la película, sino como decía aquí a través del salmista. Pero también el temor me apaga la fe. Si yo tengo confianza en Dios, todo ese temor que viene por naturaleza, ahora lo tengo que trasladar en el Hijo de Dios y decir, ya no tengo temor, puedo confiar. Hoy cantábamos, no temeré, no temeré. No sé si prestó atención en eso también. Creo que el Señor nos está queriendo decir algo. Tal vez hayan decisiones que tomar. Tómela en base a la valentía que el Señor le ha dado. Tal vez deba dar un paso de fe. Tal vez tenga que arriesgar algo. Bueno, ese riesgo debe ser guiado por el Señor y Él seguramente nos va a dar. Y también el temor nos invita al retroceso. Cuando tenemos mucho temor no podemos avanzar porque el temor nos limita y entonces retrocedemos. Y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Tenemos que ser valientes, como lo era David. Pero también dice que era vigoroso. Y el vigor tiene que ver con la energía interior que tienen las personas, que no tiene que ver con la edad, porque hay jóvenes aún que no son y han perdido el vigor. Y hay gente grande que tiene el vigor. Me acuerdo de un pastor que tuve, 86 años, se ponía su boina y salía a visitar. Tremendo ejemplo del Señor. Y dice, David, ¿cómo me gustaría tener tu edad? Y yo me caía de la cara de vergüenza porque digo, la verdad que cómo me gustaría tener su vigor. Pensaba para adentro, porque realmente él estaba limitado por su salud, no podía caminar muchos pasos, tenía problemas de salud digestivo y bueno, ya después partió con el Señor, pero hasta último momento de su vida, su vigor se mantuvo. Tenemos un ejemplo tremendo en el Antiguo Testamento, allí cuando el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y Moisés envía 10 espías para que miren y hagan un diagnóstico de la situación y digan si se podía tomar esa tierra. Hubieron 2 que dijeron, vamos a poder, los vamos a comer como a langosta, decían. Estaba totalmente inspirado, pero una inspiración que venía del Señor mismo, pero hubieron 8 que dijeron no. Acá no vamos a poder, son grandotes, nos van a comer como langosta, va a ser un desastre. Y a causa de eso, Dios dijo que 40 años iban a andar por el desierto. Pobres esos 2 que dijeron vamos, porque tuvieron que estar los 40 años y sufrir el mismo castigo que sufrieron aquellos que no tuvieron la fe en ese momento. Pero cuando pasaron esos 40 años, ya no estaba Moisés, ya había una generación, había quedado atrás, todavía estaban esos 2. Estaba Josué y Caleb. Y cuando van a repartir la tierra prometida, dice la Biblia que Caleb dijo, dame esa tierra que es la mejor tierra. Pero esa tierra estaba plagada de gigantes que había que vencer. Y dicen, no les tengo miedo. Como era mi fuerza hace 40 años atrás, lo es hoy. Y yo voy a ir y voy a poder tomar esa tierra. Qué ejemplo de vigor realmente. El Hijo de Dios debe tener ese vigor. Debemos levantarnos. Hoy se habla de los que viven en pijama, ¿no? Todo el día en pijama, porque andamos como que nos vamos a acostar en cualquier momento. Hemos perdido el vigor. Y no critico, si anda en pijama no es un problema suyo, así que está bien.
Pero da un poco la sensación de decir, estoy más cerca de acostarme que de salir a hacer algo, ¿verdad? Cuando estamos así, en nuestro día de descanso tal vez. Pero bueno, el vigor tiene que ver con tener una energía interior, que no es una energía por sí misma, es el mismo Espíritu Santo que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer. Ese vigor viene del Señor. Número 4, ¿qué más? ¿Qué dice su Biblia? Hombre de guerra. Ahora, para tocarle al rey, ¿era necesario ser un hombre de guerra? Parece que sí. Y esto me genera mucha curiosidad, porque David era pastor de ovejas. ¿Cómo era que este hombre lo presenta como un hombre de guerra? Yo creo que él habrá observado el carácter de David. Y eso sí debe haber sido aguerrido, porque después cuando él enfrenta a Goliat, dice, cuando venía el oso o venía el león, yo lo detenía y lo vencía, porque su decisión y su determinación era de un guerrero. Aunque estaba cuidando ovejas, él era un guerrero en potencia. Era un hombre de guerra que después que pasa a la etapa de rey, realmente puede manifestar que era un hombre de guerra. Y justamente nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y Satanás va cambiando sus estrategias para la destrucción. La sociedad va en un proceso de corrupción, de deterioro y de perdición, porque así lo es. Cuando uno analiza y ve los valores, cómo se están perdiendo, casi no se puede salir a la calle, tal vez ustedes sí, pero en las ciudades grandes no, porque no sabe si vuelve, cuando antes se dormía con la puerta sin llave. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más miedo, hay gente más mala pareciera, porque la maldad está aumentando. Y las estrategias de Satanás cada vez van cambiando y van migrando. Hoy hay un tema con la ideología de género que se ha plantado y se está movilizando dentro de los distintos ámbitos. Por eso la iglesia debe entender que estamos en una guerra. Y hasta que Cristo venga tenemos que tener esa actitud de ser hombres y mujeres que estamos en una batalla espiritual. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Para qué queremos armas si no estamos en guerra? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Algo que es interesante del apóstol Pablo es que él introduce este término de militancia. Somos militares. Todo esto tiene que ver con esto, de saber que estamos, y cuando alguien es militar, ustedes lo saben mejor que yo, porque sé que aquí hay muchos, están siempre preparados, o por lo menos así lo instruyen, porque la batalla se puede dar en cualquier momento. Entonces los preparan de las maneras más difíciles para que la persona forje un carácter de que no importa el frío o el calor, no importa la circunstancia, la nieve, la persona puede responder frente a un ataque, frente a una circunstancia. Por eso no podemos vivir en pijama. Espiritualmente tenemos que estar con nuestras armas afiladas. Justamente Dios nos ha provisto de armas y nosotros muchas veces las tenemos bien guardaditas. ¿Por qué? Porque no entendemos en nuestra mente de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si bien nuestra confianza está en el Señor y el diablo no me va a hacer nada que Dios no permita, también Dios nos manda a estar alertas y a estar así pendientes y ser hombres y mujeres de guerra. Qué interesante, ¿verdad? Número 5. Fíjense que son de distinto perfil las características del hombre de Dios, ¿verdad? Ahora dice, prudente en sus palabras. Saltamos a la otra mejor, ¿no? Porque esta nos compromete.
prudente en sus palabras. El Hijo de Dios, que busca conocer a Dios para relacionarse con Dios, para glorificar a Dios, es prudente en sus palabras. No dice que es callado, no dice que no habla, dice que es prudente con lo que dice, porque también hay que hablar y hay que decir lo que Dios quiere que digamos. Justamente una de las fuerzas mayores está en la lengua, ¿no? En lo que decimos y en cómo lo decimos también. Evidentemente David, para tocar su arpa, necesitaba ser prudente en palabras. Dice el Salmo 34, versículo 12 y 13, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Evidentemente podemos usar la lengua o lo que decimos para el mal, usémoslo para el bien. Podemos usar nuestra lengua para hablar engaño, usémosla para hablar verdad, verdad de Dios. Justamente vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que hayamos dicho. Dice el proverbio, los proverbios están llenos de referencia a la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué interesante, la muerte y la vida. Podemos dar vida y podemos también destruir por cómo hablamos. Tengamos cuidado, los papás, con nuestros hijos. Seamos cuidadosos, hablemos amorosamente. Usemos nuestras palabras para bendecir, para dar ánimo, para alentar, no para insultar, no para desalentar. Los esposos con las esposas y viceversa también. Que podamos hablarnos palabras de bien. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Somos tendientes para todo lo contrario. A veces explotamos en ira y perdemos el control de nuestra lengua. Necesitamos, lo que dice acá, ser prudentes en nuestras palabras. Y yo no lo hablo desde un lugar que lo ha alcanzado todo, hablo desde un lugar en el que también me hablo a mí mismo. Porque este es un problema que de este lado de la gloria lo vamos a llevar hasta que muramos. Creo que dominar nuestra lengua es como dominar un gran animal, ¿verdad? Algo muy, muy difícil de lograr. Ni hablar lo que dice Santiago, no sé si leerlo porque es muy, muy duro. Santiago capítulo 3, versículo 5, el pasaje más conocido acerca de la lengua, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Pero eso no pasa acá, pasa en otros lados. Esperemos que no, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder dominar nuestra lengua. Hay distintas maneras de mal usarla cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando hablamos mal, cuando insultamos, decimos palabras que no corresponden, cuando hablamos mentira. Todo eso son mal uso de la lengua. Dios nos ha dado nuestra boca para bendecir, para decir la verdad y para poder alabar a Dios con nuestras palabras. Qué hermosa una persona cuando salen espontáneamente palabras de adoración. Vieron que a veces cuesta, ¿no? Decir cuando queda la música y nos dicen ahora usted alabe, y parece que si no cantamos se nos termina el argumento. No tenemos palabras. ¿Por qué? Porque nuestra boca tal vez está acostumbrada a no alabar de modo espontáneo y de modo natural. Necesitamos, no sé, a Marcos Witt o alguno de esos que nos inspire, parece. Me quedé con el tiempo, ¿no? Con Marcos Witt. Bueno, sé que ahora hay otros, pero no me ubico. Para que nos inspire para poder alabar a Dios. Nosotros necesitamos con nuestra boca poder alabar. Los salmos están llenos de expresiones de alguien que alababa a Dios. De hecho, los salmistas y adoradores de hoy componen desde su experiencia de adoración a Dios. ¡Qué maravilla! Eso no es exclusivo para algunos, eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Tal vez no con el agregado musical, pero sí con expresiones de adoración a nuestro Dios. A veces no hemos sido criados así,
porque tal vez nuestros padres no nos hablaron bien y generaron en nosotros un endurecimiento en nuestra forma de hablar. Pero en Cristo dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas, no importa lo que vivimos. Hoy cantábamos que el Señor nos sana. Y cualquier situación que nosotros vivimos en el pasado y no fue buena, en Cristo es restaurada y podemos sanar aún nuestra forma de hablar. Y si antes hablaba cosas impuras, ahora hablo cosas puras porque glorifico y alabo a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos. ¿Cuál es la otra virtud? Hermoso. Acá sonamos, por lo menos algunos, que no somos tan agraciados. Nos esforzamos, me pongo gel, todo, pero es lo que hay. Evidentemente, para estar cerca del rey y para poder tocar en ese momento, la hermosura era un punto más que sumaba, porque las personas que estaban alrededor del rey, su belleza también le daba gloria a ese rey. No podían haber personas que tuvieran defectos. Hoy por hoy, esta aplicación, gracias a Dios, no es literal. Pero sí hay una hermosura dentro del Hijo de Dios que es pretendida por Dios. Y tiene que ver con nuestro ser interior. El viejo se va, dice, deteriorando día a día, pero el nuevo se va rejuveneciendo. Podemos decir que va embelleciéndose cada día más. Y podemos ser hermosos a los ojos de Dios en nuestros corazones y en nuestro interior. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12 y 14. Vestíos pues. ¿Qué significa vestíos pues? Provéanse, traten de lucir de esta manera. ¿Cómo? Como escogidos de Dios, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje nos da la pauta de que nosotros podemos alcanzar estas virtudes que van a embellecer nuestras vidas. Cuando dice vestíos, significan provéanse. O sea que no es algo que viene de modo automático. Tenemos que esforzarnos hacia eso. Y yo lo resumí en dos cosas, santidad y carácter. Son los mejores adornos que podemos tener en nuestra vida. Santidad y carácter. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios busca un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. La santidad es un reflejo de mi hermosura a los ojos de Dios. Cuando yo logro santidad a través de apartarme del mundo, ¿sabía que santidad significa apartarse con un propósito? Entonces yo me propongo apartarme para presentarme para Dios. Eso es santidad, pero también carácter. No mal carácter, carácter cristiano. ¿Y qué manifiesta el carácter cristiano? Amor, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Anote este pasaje, léalo y úselo como un espejo. Mírelo. Y a veces nosotros pensamos en este pasaje, qué bien le vendría a fulano, ¿verdad? Este tendría que leerlo mengano. Y en realidad nos estamos viendo nosotros mismos. Porque en alguna le estamos chingando seguro. Yo creo que en todas. Así que me falta arreglarme. Vieron que cuando uno quiere estar bien, sobre todo las damas son más esforzadas en esto. Hablo con conocimiento porque tengo 3 mujeres en mi casa. Entonces cada vez que salimos hay que ver el tema del baño, ¿no? Porque tenemos uno solo y entonces yo me voy temprano para hacer lo mío y lo hago en 5 minutos, 10 minutos. Pero entra una, entra la otra, entra mi esposa y claro, ahí necesitan más tiempo. Está bien, porque se están esforzando para embellecerse, ¿verdad? Bueno, de la misma manera debemos esforzarnos para embellecernos espiritualmente. Parece algo medio básico, pero pensemos puertas adentro, ¿cómo nos esforzamos?
A veces nos esforzamos más para embellecer este cuerpo que para embellecer nuestro corazón. Dice la Biblia que David era hermoso. Y la última virtud, y ya vamos terminando, dice la número 7, la séptima virtud es, y Jehová está con él. Esa está buenísima. El Señor está con él. Es como la frutillita del postre, es como lo que resume todo lo anterior. Decir que alguien está con esta persona es fantástico. ¿Cómo me gustaría que dijeran, cómo se nota que Dios está con vos? ¿No le ha pasado que ha hablado con personas y uno puede sentir en el corazón, Dios está acá, Dios me está hablando, Dios me está ministrando a través de esta persona? Evidentemente este hombre que no sabemos su nombre, lo conocía a David y capaz que cuando él cantaba su alma estallaba en adoración y se quebrantaría, decía, Dios está acá realmente, porque Dios estaba con David. Y esta es una premisa, parece obvia, pero que muchas veces no está en nuestro listado de prioridades. Y básicamente, ¿de qué manera yo puedo manifestar de que Dios está conmigo? Y yo puse 2. Una es vivir bajo la aprobación de Dios. Porque muchas veces nosotros en nuestra vida planeamos nuestra vida y la ejecutamos. Y cuando vamos a la ejecución decimos, Señor, acompáñame. Y capaz que Dios no está de acuerdo con eso, pero como ya encaramos, es como que el Señor se tiene que adaptar a nuestras circunstancias. Entonces una cosa es agradar a Dios y otra es ser aprobado por Dios. Y ahí es donde empezamos a entender esta parte. Evidentemente el corazón de David era un corazón aprobado. El corazón de Saúl no lo fue. Y fíjense la consecuencia de no ser aprobado. Dios lo desechó del propósito. Yo no me animaría a decir que eso es algo aplicable para hoy, pero sí yo entiendo que cuando nuestra vida no es aprobada por Dios, el propósito que Dios planeó de antes de la fundación del mundo, no lo vamos a alcanzar. Por eso debemos buscar que nuestra vida no solo sea de adoración y de agrado de Dios, sino que sea aprobada por Dios. Dice allí en el Nuevo Testamento que el obrero debe ser aprobado, que busque ser aprobado, como un obrero que no se tenga de qué avergonzar. Y segundo, los reformadores le dieron un nombre muy interesante a esto, capaz que lo haya escuchado por ahí, coram Deo. Coram Deo es una expresión. En el tiempo de la Reforma hubieron muchas expresiones, tenemos las 5 clásicas, sola Escritura, solo Cristo, son todas expresiones que vienen del latín. Coram Deo es otra expresión que utilizaron los reformadores para expresar que de cara a Dios, vivir una vida como que Dios me está mirando permanentemente. Y cuando nosotros tomamos conciencia en todo lugar de que estamos bajo la mirada de Dios, nuestra vida va a buscar hacer lo que a Dios le agrada. Pero no en un sentido, yo me acuerdo cuando era chiquito había una canción en la escuela dominical que decía, cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tu boquita lo que habla y así, ¿no? Parecía como que guarda que te viene el hachazo. Era los ojos de Jehová te vigilan con afán, cuidadito. Yo creo que lo hacían con la mejor intención nuestras maestras de querer enseñar una vida de santidad a Dios, pero a veces generaba una imagen de Dios un poco equivocada en el sentido de que veíamos a un Dios castigador que estaba esperando que te equivoques para darte. Bueno, gracias a Dios lo entendí y pude comprender que no es así. Los ojos de Dios están sobre nosotros como los ojos de un padre que miran a su hijo y ve que el nene va caminando por allá y ve que hay un peligro, pero lo alcanza a sostener porque lo ama, porque lo quiere cuidar, porque quiere lo mejor. Entonces, cuando se va a golpear, no vayas para allá porque te vas a caer. Vení. Y a veces no hace caso y ¡pum!, se golpea, ¿verdad? Así los ojos de Dios están sobre nuestra vida. Les puedo asegurar, cuando se presente la tentación, acuérdese de esta expresión, coram Deo, los ojos de Dios están aquí. Y entonces vamos a poder mirar las cosas de otra manera.
Porque en el marco de la congregación es como que podemos ser más santos y es más fácil. Pero cuando estamos en la calle, cuando estamos donde nadie nos ve, como dice una canción, allí también los ojos de Dios nos están observando y nos están cuidando y nos están diciendo, cuidado, no lo hagas. De esa manera nosotros podemos también disfrutar de que Dios está con nosotros. Cuando nosotros vamos y hacemos nuestro trabajo, aparte de esforzarnos por hacernos bien, decimos, Señor, te ofrendo este trabajo. Esta manera, esto que hice hoy, es mi ofrenda de hoy. Qué bien que hice lo que me tocó hacer. Y uno vieron cuando le sale bien algo, dice, ¿no? Como que se siente bien. Bueno, eso es para la gloria de Dios. Y entonces es un círculo que Dios nos permite disfrutar. Conclusión. ¿Qué tipo de hijo de Dios somos? ¿Cuántas de estas cosas que hemos compartido hoy nos han hablado a nuestro corazón y nos han dicho, vamos a tener que trabajar en esto, vamos a tener que crecer en esto? Creo que hoy la palabra es como un espejo que nos ayuda a ver nuestra vida y que nos lleva a entender de que necesitamos mucho. Pero yo quisiera 3 cositas nomás compartirles. Una, estas condiciones son posibles. Uno dice, David, esto es imposible. No, son posibles. Si lo logró David no era un supernatural. Y de hecho él tenía menos recursos y menos comodidad de las que nosotros contamos hoy. No tenía una iglesia como esta para reunirse y alabar. No tenía pastores. Él tenía que arreglarse solito ahí con las ovejas, pero parece que eso le ayudó a desarrollar una relación particular con Dios. Es posible, hermano. Es posible. Solamente tenemos que disponernos, tenemos que trabajar. Número 2, son progresivas. Si uno espera eso de un día para el otro, va a costar. Algunas cosas las podemos lograr más rápida, pero otras van a costar y tal vez nos cuesten toda la vida. Por eso tenemos que trabajar en nuestra vida para adentro y ver, ay, esto, Señor, otra vez. Bueno, cambiémoslo, corrijámoslo y démosnos otra oportunidad. Pero también démosle otra oportunidad al otro que está también en el mismo proceso. Muchas veces hemos logrado algo y lo vemos en el otro, viste, este está mal. Claro, porque vos ya lo lograste, pero él está en el mismo proceso. Entonces nos va a ayudar a tener paciencia, porque son progresivas, estamos todos hacia la misma dirección, pero trabajémonos, esforcémonos para lograrlo. Y yo seguiría un orden inverso, no sé si será cierto, escuché por ahí que los judíos, cuando enumeran las cosas, a diferencia de nosotros, que decimos primero lo más importante, segundo lo menos importante, tercero la que ya no es tan importante y por último lo que no tiene importancia, ¿verdad? Vamos así. En el caso de ellos es al revés. No sé si será así, yo le escuché esto por ahí, pero en este caso me gustaría que sea así. Y empecemos por el número 7. Si vamos a empezar a analizar, empecemos por ese. Trabajemos más en ese, en decir en que Jehová esté con nosotros, que estemos bajo la mirada de Dios permanentemente. Eso nos va a dar un sentido de reverencia mayor y de temor de Dios mayor, que nos va a llevar a esforzarnos por el otro paso y por el otro y por el otro. Necesitamos seguir ese orden inverso, buscando de que Dios esté con nosotros. Y quisiera terminar con un pensamiento que es paralelo a esto. Cuando pensamos en David, el episodio principal de David, ¿cuál es? Cuando está con Goliat, ¿no? Es la imagen que todos desde chiquitos ya nos mostraron, creo que es la primera historia que nos han enseñado de David frente a Goliat, ¿verdad? Y normalmente nosotros enseñamos y decimos la valentía de David, tenemos que parecernos a David. El arrojo de David frente a esto, la virtud, porque sabía agarrar las piedras, las eligió, como que David es nuestro ejemplo. Y es verdad, y está bien. Pero vamos a darle otra aplicación. Ahora David, veámoslo como Cristo. Y en ese episodio vemos al que tenía que haber peleado, que era Saúl, allá. El valiente estaba por allá escondido. Pero él, como es Cristo, como Cristo fue y pudo vencer al gigante, de la misma manera, es la misma imagen. David no me representa a mí, David representa a Cristo. Estas cosas son posibles no por nuestras
cualidades o virtudes son posibles únicamente a través de Cristo. Mientras que yo tendría que haber sido, o Saúl, yo era el Saúl, el cobarde que quedó atrás, Cristo era el que fue por mí, delante mío, y derrotó al gigante que yo no podía, que me tenía esclavizado, que se venía y se burlaba, que me había robado tanto, y solo en Cristo lo pude recuperar. Por eso, si queremos lograr estas cosas, por más que las esforcemos y trabajemos, necesitamos acercarnos a Cristo. Y si muchas veces nos sentimos frustrados porque no lo pudimos lograr, pensemos que Cristo está con sus brazos abiertos y decir, hay otra oportunidad, hay otra oportunidad. Gloria al Señor, porque en Cristo tenemos oportunidades renovadas. Mientras estemos con vida hay esperanza, y mientras podamos confiar en el Señor, estas virtudes pueden estar en cualquiera de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a bendecir su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así como estamos, le invito a inclinar su cabeza, como hacemos siempre, porque más allá de la emoción que es maravillosa y que nos lleva a abrir nuestro corazón, necesitamos comprometernos con la verdad, necesitamos comprometernos con la palabra y necesitamos mirar a Cristo como nuestro modelo, como aquel que ha podido lograr todas estas cosas por nosotros y para nosotros. Pero quiero terminar diciéndote que tu propósito es que conozcas a Dios, que te acerques a Dios para que lo conozcas y para que le des gloria. Y todo lo que hagamos debe regir en eso. Y todo lo que vivamos tiene que ser guiado para eso. Cualquier cosa que vos decidas tiene que ser en ese triple propósito que Dios te ha marcado.